Hola, me alegro mucho que continúes participando de este curso de BricsCAD para construir la casa de los Simpson. El diseño de una casa se puede comenzar de múltiples formas y todas pueden estar bien, pero hay una que es la que mejor se relaciona con la forma de construirla, y esa forma es comenzando por sus ejes. Ejes que estarán relacionados a los muros, a la estructura y a los cimientos de la casa. El objetivo de esta lección es dibujar los ejes de la casa, pero como siempre, los procedimientos nos demandarán conocer otras herramientas, como algo sobre gestión de capas y precisión para trazar las líneas. Antes de comenzar con el diseño, vamos a manejar algunos conceptos. Cuando dibujemos esta planta, vamos a dibujar muchos elementos diferentes, como van a ser los muros, las puertas, las ventanas, el equipamiento, vamos a poner textos, vamos a poner cotas, o sea, vamos a dibujar una cantidad de componentes diferentes. Para organizar esos componentes los vamos a dibujar cada uno en capas diferentes. Las capas es esto que vemos aquí arriba, que podemos seleccionar desde aquí arriba, y todas estas capas que vemos aquí pertenecen a la plantilla. Por ello lo que decíamos, que utilizando una plantilla nos vamos a ahorrar mucho trabajo. Si esas capas no existieran, tendríamos que crearlas. ¿Qué son las capas? Las capas podemos asimilarlas a papeles transparentes. En un dibujo podemos crear tantos papeles transparentes como queramos. En cada uno de esos papeles podemos ir dibujando diferentes partes del diseño. Esto nos va a permitir dos cosas fundamentales. Una de ellas, armar dibujos con algunos papeles sí y otros papeles no. Por ejemplo, podríamos imprimir una planta con el equipamiento y otra planta diferente sin el equipamiento. Bastaría sacar ese papel en el cual colocamos el equipamiento. El otro aspecto relacionado con las capas es la posibilidad de dar expresión. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando imprimimos un plano, hay líneas que van a tener más intensidad que otras porque son más importantes que otras. No es la misma importancia la que le vamos a dar a los muros que a las puertas o ventanas o que a los pavimentos. Cada uno de esos elementos se va a imprimir con grosores diferentes. Entonces esos grosores van a estar también vinculados a las capas. Llegado el momento, podemos indicarle que lo que está en la capa de muros queremos que se imprima con tal espesor y lo que está en la capa de pavimentos con un espesor mucho menor. Para ir organizando desde ya el plano, vamos a tomar esta fotografía y vamos a indicarle que la queremos ubicar en esta capa que va a estar apagada, llamada Off. ¿Qué particularidad va a tener esta capa? Por ejemplo, que tiene anulado el icono de la impresora, lo cual quiere decir que lo que esté en esa capa no se va a imprimir. O sea, si por error dejamos visible esta fotografía, no va a salir impresa, va a salir impreso lo que hayamos dibujado. Seleccionamos y ya queda en esa capa. Si deseleccionamos esta fotografía con Escape, ven que acá nos indica que la capa 0. Cuando no hay nada seleccionado, acá nos indica en qué capa estamos trabajando actualmente. O sea, si dibujo algo, ese algo va a quedar en la capa 0. Cuando selecciono un elemento, me va a indicar en qué capa está ese elemento. Para que sea más fácil visualizar lo que vayamos dibujando arriba de esta imagen, vamos a pedirle que sea transparente. Para esto ya tenemos que ir al comando de capas o al administrador de capas. Buscamos la capa Off, esta que tenemos aquí, y vamos a ver que acá tenemos una columna de transparencia, que actualmente dice 0, o sea que actualmente no es transparente. Vamos a cambiar por ejemplo, una transparencia de 70%. Ahora toda la imagen quedó mucho más tenue, por lo tanto va a ser más fácil visualizar todo lo que dibujemos arriba de esta imagen. Tenemos una capa especial para dibujar los ejes. Vamos a posicionarnos en esa capa. Para posicionarnos simplemente hacemos clic en el nombre, no en arriba de los iconos porque estaríamos cambiando el estado de los iconos, ni arriba del color porque estaríamos cambiando el color. Arriba del nombre de la capa. Ahora estamos trabajando en la capa de ejes, lo cual significa que cualquier elemento que dibujamos va a quedar en esa capa. Vamos a trazar una línea, por ejemplo, arriba de este eje, y para que sea lo más exacta posible nos acercamos para tratar de arrancar cerca de la mitad.
Recuerden que para trazar una línea que sea exactamente vertical o horizontal, o bien pulsábamos la tecla mayúscula, o bien veníamos y activábamos las ortogonales, que también lo podemos hacer pulsando la tecla F8. Vamos a trazar el eje hasta más o menos por aquí. Entre estas dos líneas hay 4 metros de distancia. Tenemos diferentes herramientas para definir esa exactitud. Vamos a ver una de ellas. Podemos acercarnos a este punto. Una vez que nos paramos, lo reconoce. No sé si llegaron a ver que marcó una crucecita. Y luego, cuando nos movemos hacia la derecha o hacia la izquierda, va a proyectar una línea horizontal. Ahora lo único que tenemos que hacer cuando está esa línea, es importante que esté esa línea, escribimos la distancia, 4. Y ahí arranca exactamente. Si queremos que también sea exacto la terminación, venimos hasta este punto, lo proyectamos y hacemos un clic. Para poder utilizar esta herramienta es necesario que esté activado este botón de rastreo. Si este botón de rastreo está desactivado y venimos al comando línea y nos acercamos a un punto, no pasa absolutamente nada. Necesitamos activar el rastreo para que reconozca el punto final y lo proyecte. A 6.20 vamos a tener otra línea y vamos a terminarla a la misma altura. Escape, Enter para volver a ingresar el comando. Y a 9.45 tenemos otra. La vamos a extender hasta por aquí. Enter nuevamente. Y a 14.35 tenemos otra. Y para que termine a la misma altura, proyectamos. Vamos con los ejes horizontales. Los ejes horizontales no están indicada su distancia, entonces vamos a tener que utilizar un poco el sentido común. Podemos simplemente trazar lo más próximo posible al eje a ojo, o podemos utilizar un poco métodos más precisos. Por ejemplo, si quisiéramos trazar lo más exacto posible el eje de este muro, podemos acercarnos todo lo que queramos. Vamos al comando línea, lo llamo con la L, y trazo una línea más o menos de un extremo a otro. Esto realmente es bastante preciso. Y para trazar el eje, vamos nuevamente al comando línea, desde el icono o desde la letra L, nos acercamos al medio, lo proyectamos y me vengo hasta donde quiero iniciar ese eje y luego lo trazo hasta donde quiero terminar. Al hacerlo coincidir con el medio de esta línea, que es bastante precisa, obviamente que todo queda bastante preciso. Suprimo esa línea que no la voy a precisar. Bien, precisamos otro eje por aquí. Podríamos hacer lo mismo, pero vamos a ver la consecuencia que esto puede tener. Trazamos una línea desde aquí hasta aquí. Y un eje desde el medio. Lo voy a trazar nada más que desde aquí. Si tomamos la distancia entre estos dos extremos, nos da 1.0048, o sea, 1 metro con 4 milímetros. Si utilizamos la lógica, lo más probable es que ahí haya 1 metro y no esa medida. Entonces, usamos la lógica, borramos esos elementos, vamos a línea y a 1 comenzamos nuestro eje y lo trazamos hasta el otro extremo. Otra herramienta que podemos utilizar va a ser la herramienta de copiar, para lo cual nos acercamos, seleccionamos que queremos copiar esa línea, la tomamos de cualquier punto, no va a importar mucho el punto, trasladamos hasta que más o menos esté en el eje y vemos la medida que nos dice ahí. Lo más cercano a eso sería 1 metro con 16, entonces 1.16 para que quede un valor exacto. A esta altura sería 2.18. Para esta otra andaríamos en 3.05. Acá andaríamos en 6.60 y para esta última andaríamos en el orden del 8.05. De esta forma vamos manejando valores bastante enteros para todas las dimensiones.
Acá vemos que esta línea que definimos para estos ejes no concuerda con esta que está aquí. Ahí podemos utilizar la lógica y decir, esto es un dibujo hecho a mano, puede haber un error, conviene más dejarla aquí y la dejamos y hacemos el muro aquí o lo corremos, eso como cada uno quiera. Vamos a ir de vuelta a copiar, CP para copiar, 1.85. Hay líneas que no necesitan ser tan extensas porque el muro se reduce a este sector nada más, entonces podemos tocar esa línea. Luego seleccionamos el puntito de la esquina que se llama pinzamiento o grips y lo traemos hasta una altura que nos sirva. Tenemos que tener un cuidado acá. Si hacemos el clic sobre la línea va a identificar el punto final de la línea que existe actualmente, entonces nos va a trasladar un punto sobre el otro. Entonces tenemos que alejarnos moderadamente para no seleccionar la línea y simplemente marcar acá afuera. Como nos estamos moviendo con las ortogonales activadas, no hay riesgo de que se corra de lugar. Y de esta forma ya tenemos los ejes que nos van a permitir determinar exactamente la ubicación de los muros, pero también de la estructura y también van a ser la guía para muchos elementos más.